En esta parte del número tenemos que tener en consideración el tipo de datos que se maneja. ¿Qué tipo de datos se maneja? Muy bien. Cuando cada uno de estos está una especie de clasificación de datos numéricos. Por ejemplo, esto está en general. Cuando nosotros recién ingresamos un valor, por ejemplo, acá voy a poner honorarios y en la parte derecha voy a poner 10. En este caso, cuando vengo acá, me dice que este dato, tanto la palabra honorarios como esto, es general y me dice que puedo trabajar con estos datos libremente, no hay problema. Pero si yo quiero clasificar y determinar qué tipo de datos es para que luego me facilite el procesamiento de la información, entonces puedo decir, en este caso, honorarios, por ejemplo, tengo acá, y puedo decir que eso se quede como general. Si en caso veo que todo momento se va a quedar como texto, entonces vengo en la parte inferior y digo que va a ser un texto. Y Excel me va a procesar como texto. En la parte derecha vengo y digo acá, que ya no quiero que sea general esto, quiero que sea un número y con las consecutivas consecuencias de número. Significa que un número acá está manejándose con decimales. Para manejar estos decimales, nosotros tenemos el control acá de cuántos decimales queremos. Por ejemplo, podemos aumentar más o quitar totalmente los decimales hasta que nos muestre un número puro como esto, un número entero. Y en este lugar vemos que no ha cambiado el tipo o formato de número, que sigue siendo número. Muy bien. Y luego, acá vamos a regresar nuevamente a general. Tenemos otro que sería moneda. En moneda hacemos clic y vemos en este instante, voy a hacer mucho más grande. Muy bien. Tenemos acá esto, en caso que es moneda, con el respectivo símbolo que nos pone. Aparte de esto de moneda, acá podríamos nosotros especificar más o ya tenemos de acceso acá, por ejemplo, en lugar del clásico símbolo esto que puede darnos a entender prácticamente que es un euro, podemos utilizar otros, por ejemplo, acá en chino, que sería Yemen, o podríamos buscar acá muchísimos más formatos, por ejemplo, de esa manera, vengo acá y busco todos estos datos que tenemos. Por ejemplo, si quiero un clásico símbolo de peso, tenemos acá, por ejemplo, también en la parte superior vamos a venir acá este símbolo de peso, hago aceptar y hemos cambiado en esta parte. Es mucho más entendible, mucho más estándar y universalizado este símbolo, entonces lo tenemos acá para manejar. Voy a quitarlo esto y voy a convertir nuevamente en general. Muy bien, aparte de eso tenemos también general, número, moneda, tenemos para contabilidad, para hacer cálculos, similar al anterior. Si queremos por otra parte poner una fecha corta, podemos poner de esa manera o fecha larga. ¿Qué significa esto? Que vamos a poner acá 10 y lo voy a decir que sea general. Cuando nosotros designamos esta celda con algún tipo acá de formato, me entiende que se va a mantener ese formato. Por más que yo borre, por ejemplo acá voy a decir número y me va a mantener los decimales. Por más que borre el valor y posteriormente ponga otro, me va a seguir manteniendo el formato acá. Por lo tanto, tengo que tener en cuenta eso. Lo voy a dejar acá en general y aquí voy a poner ahora lo que corresponde a la fecha corta. Si en este momento yo pongo enero, acá el 1 de enero del 2017, voy a hacer enter, automáticamente me ha cambiado a fecha, en este momento a fecha corta, como vemos acá, en la parte superior me dice fecha. Si yo le pusiese acá número, me entiende otra cosa acá, diferente, entonces tengo que elegir el formato adecuado como estaba. Si quiero fecha larga, el formato es diferente. Acá, por ejemplo, tuviera que poner, por ejemplo, puedo poner acá lunes, vamos a poner de esa manera, todo en minúscula, lunes 25 de enero de 2017. En este caso, yo puedo determinar si está bien el calendario, puedo determinar acá que sea una fecha larga y me lo mantiene él mismo.
Para poder hacer el ancho correcto voy a hacer doble clic y ahora me ha mantenido todo el ancho que cabe acá. Muy bien, he hecho doble clic en pleno centro acá. Enseguida vamos a ver el manejo del mismo. Principalmente estamos viendo de manera mucho más amplia todas estas funciones. Más adelante vamos a ver mucho más específico cada uno de estos, especialmente lo que corresponde a fórmulas y el manejo de datos. Muy bien, entonces de esa manera me ha mantenido la fecha larga. Vamos ahora a seguir viendo. Tenemos muchos más formatos, por ejemplo hora. Si pongo acá hora exactamente, o sea, si pongo algún tipo de formato de hora me va a mantener el mismo. Voy a poner en general y voy a poner las 18, dos puntos. Vamos a poner con las 6 de la tarde con 20 minutos. Entonces cuando pongo automáticamente acá, lo pongo en hora, me mantiene de esta manera. Acá horas, minutos, segundos. Entonces también tengo para personalizar acá. En porcentajes, manejando desde el 1 como 100% y menor de 1 como los porcentajes subyacentes. Entonces si pongo acá, por ejemplo, 0.5, en esta parte voy a cambiar y voy a decir en este instante que me mantenga el porcentaje. Como vemos es 50% quitando esos ceros. Acá he puesto 0.5 equivaldría a 50 porque lo multiplica generalmente por 100. Muy bien. Aparte de estos datos, acá puedo poner, por ejemplo, vamos a ver. Tengo fracciones para manejar los mismos, fórmulas matemáticas, acá en este caso fórmulas científicas. Como vemos acá, cuando son muchísimos números podemos poner y esto de texto. Y si queremos saber más, hemos ampliado acá y tenemos muchísimos más acá, e incluso podemos personalizar nosotros mismos otro tipo de datos que podamos utilizar. Todos estos formatos realmente son muchísimos para poder explorar. Vamos a eliminar totalmente esto con esta opción, borrar todo, y acá tenemos. Aparte de ello, contamos ahora con formatos condicionales. ¿Qué significa esto? Esto es bastante interesante. A partir de acá ya comienza lo propio, mucho más allá del simple formato, similar a los diferentes programas. Acá ya viene un poco más profundo lo que sería la manera en la cual vamos a presentar los datos. Vamos a comenzar entonces a explicar el mismo. Cuando yo quiero manifestar acá o expresar de alguna manera mucho más clara, para no confundirnos, por ejemplo acá cuando vamos a tener miles de datos, vamos a necesitar tratar de discernir la información por colores, por formas, negrillas, absolutamente todo nos va a servir para poder inmediatamente acceder a través de la vista a tal punto, porque puede llegar a un momento en que vamos a tener muchísima información y se nos va a ser muy difícil realmente controlar todo ello. Entonces en formatos condicionales nos va a permitir a nosotros tener esa claridad para que realmente no sea muy saturado, muy incómodo encontrar datos que queremos. Por ejemplo acá en honorarios voy a poner 100, muy bien. En formatos condicionales tenemos acá varios de estos. Vamos a ver cada uno de estos con algo de detalle. Por ejemplo acá tenemos resaltar reglas de celdas. Muy bien, me dice que me va a resaltar esta celda cada vez que sea acá mayor que. Entonces voy a hacer clic y me dice acá, por ejemplo, esto de 100, prácticamente yo puedo venir y hacer clic acá, que sería lo mismo. Ahora voy a continuar haciendo clic también acá para seleccionar de esta manera y voy a decir cada que esto, por ejemplo, en este caso, cada que mayor al 100, acá tuviera que poner cada que sea mayor que 90, me va a rellenar, en este caso, acá con estos diferentes formatos. Vamos a hacer un ejercicio completo. Acá, por ejemplo, podría poner, vamos a cancelar por un instante y voy a hacer lo siguiente. Voy a insertar acá, muy bien. Vamos a hacer cuenta que este es el valor que se va a mostrar siempre acá. Y muy bien. Un valor absoluto vamos a poner acá. O en otra parte también sería aquí. Muy bien.
voy a decir que sea 50. Ok, entonces voy a poner acá el formato siguiente. Vamos a venir y voy a venir a formato condicional. Cuando sea mayor que esto, se va a poner esta casilla que primero hemos indicado, la que hemos marcado, de color rojo claro con texto oscuro, y efectivamente está así. O puedo poner relleno amarillo y un texto amarillo oscuro. Igual tenemos acá con verde, rojo claro, texto rojo, borde rojo. Acá en este momento no se ve porque el verde lo está ocupando. Y formato personalizado. En formato personalizado vamos a poner cualquier tipo de formato. Puedo poner, por ejemplo, en cada que sea mayor que este número 50, va a llevar negrilla. Y puedo poner el color azul o un color rojo, totalmente rojo, voy a ver. Y puedo cambiar acá, por ejemplo, automáticamente el formato. Puedo decir que cambie de este valor a un valor numérico. Y luego en los bordes voy a decir que a todos los lados le dé borde. Y aparte de ello, el color del borde lo voy a poner también este rojo. Voy a volver a poner para que sea rojo. Aparte de eso, el relleno voy a decir que sea un color extraño acá, esto. Muy bien. En la fuente, que sea, como va a ser color el fondo, esto necesito una fuente blanca. Lo voy a poner blanco. Muy bien. Ya está. Digo aceptar y ahora vemos que el borde, como está de ese color rojo, el fondo de ese color morado, el texto de color blanco con negrilla y todo ello. Entonces, todo lo que hemos dicho se ha cumplido. Pero ¿qué pasa cuando sea, por ejemplo, 100? Este 100 no es mayor que este 100, es igual. Si pongo arriba de 100, por ejemplo, 101 o superior, no cumple con el requisito, por lo tanto el formato no cambia y sigue en general acá. Pero si pongo 99, porque 99 es menos que 100, por lo tanto me cambia todo el formato que hemos dicho. Entonces acá, por ejemplo, el color, absolutamente todo. Entonces funciona de esa manera. Hemos dicho que cada vez que supere esto, dicho valor, va a ser con este formato que hemos designado. Muy bien, voy a eliminar todo esto, borrar formato absoluto, esto también, y vamos a volver ahora. En lugar de mayor que podemos utilizar menor que, y va a tener la misma función. Si es menor a 101, vemos que podemos elegir cualquiera del formato que ya tenemos. Entonces es fácil de entender a partir de eso. Hago clic. Este valor es menos que 101. Si pongo 102, ya no resalta. Si pongo 99, nuevamente me resalta. Entonces, cada que cambio el valor y sobrepasa lo que había dicho, entonces me cambia el formato. Esto es bastante interesante. ¿Por qué? Porque ahora, claro que estamos viendo un ejemplo muy sencillo porque estamos tratando de entender cómo funciona. Pero si en algún momento, por ejemplo, los ingresos, acá si pongo ingresos, vamos a poner. Entonces, cuando yo tenga acá muchísimos ingresos, por ejemplo, en esta parte, voy a tener 90, acá puedo tener 80, acá 70, y así sucesivamente. Entonces, puedo decir a todos estos que me resalte cuando sea mayor, acá, cuando sea mayor de 80, me resalte con rojo, va a significar que he tenido ganancias, o con verde, que significa algo bueno. Y similarmente en dicho marco puedo decir, por ejemplo, que cuando sea menor, en este caso, que 80, me marque con rojo. Entonces, en esta parte yo ya sé de una vista, sin necesidad de ver los valores. Si tengo miles de datos, de una vista ya sé cuáles han superado lo que esperaba, que sería 80. Entonces ya
tengo la certidumbre de que el valor ha superado lo planificado, el objetivo, y los demás no han superado. Entonces, sin necesidad de venir a ver los valores, los números, nada, directamente de un vistazo yo ya sé por los colores que representa cada uno de ellos. Entonces, de esa manera voy a venir a borrar formato. Esto de los formatos condicionales son bastante útiles. Por ejemplo, acá el 60, nuevamente voy a venir, y como hemos hecho mayor que es igual acá entre los valores, por ejemplo, puedo estos símbolos, cuando veamos próximamente acá estos símbolos, es para hacer referencias a celdas concretas. Por ejemplo, esto puedo hacer una celda acá, clic, luego nuevamente regreso con la misma opción, vengo y hago clic acá en 70. Entonces nuevamente voy a hacer clic acá y regreso nuevamente a esta ventana. Entonces estoy diciendo entre el valor de 80 y el valor acá de 70 es que me va a poner un color acá en esta parte, un color rojo. Vamos a poner a aceptar. Muy bien. Entre 70 y 90 hemos dicho. Si yo pongo el valor de 71 me ha cambiado. ¿Por qué? Porque está arriba de 70 y menos que 90. Si pongo 90 me sigue manteniendo, está dentro del parámetro. Si pongo 91, por ejemplo, acá si pongo 90, entonces está todavía dentro del parámetro. Voy a poner 91 y está fuera del parámetro. Si pongo 70, está dentro de entre 70 y 90. Si pongo 69, por ejemplo, ya no se encuentra. Entonces para eso sirve y es bastante útil. Igual que entre es acá también que sea similar a un número concreto y específico. Voy a borrar el formato absoluto acá y ahora nuevamente voy a incorporarlo para que no interfiera. Si ponemos un formato tras otro, los dos si se cumplen nos va a confundir. Entonces muy bien, entonces digo si es igual a este número, vamos a poner al 80, se va a poner color rojo o podemos poner verde. Y ahora sí, por ejemplo, si es 79 no pasa nada, 81 no pasa nada. Si pongo 80 me cambia a verde porque es igual a esto. Nuevamente voy a venir y borrar formato. Otra vez voy a venir y tenemos también acá, si yo pongo ingresos y digo acá, por ejemplo, esto, si cada que tenga, incluso puedo seleccionar esto. Y ahora voy a decir que esté con color, vamos a poner amarillo o rojo claro. Muy bien. Esto tiene un número en este momento. Cada que tenga la palabra ingresos, me ha puesto el color que lo hemos determinado. Entonces voy a borrar otra vez. Voy a venir, voy a poner un valor, por ejemplo acá. Nuevamente vamos a venir y tenemos similarmente igual a una fecha concreta, a valores duplicados, nos va a aparecer determinado formato como esto. ¿Cómo corresponde esto de los valores duplicados? Vamos a hacer lo siguiente. Ingreso, vamos a ver, y egreso. Muy bien. Voy a hacer acá un cálculo de 5 en 5. Vamos a hacer mucho más pequeño. Y con el auto rellenado que enseguida vamos a ver, tenemos hasta 45. Acá voy a hacer de 3 en 3. Y que me rellene hasta el final. En algún momento, por ejemplo acá 15, con 15 se va a duplicar y todo ello. Muy bien. Yo voy a marcar todo esto. Y voy a venir a formato acá condicional. Y voy a decir, cuando se vea elementos duplicados, que me ponga color rojo y hago aceptar. Entonces en este momento inmediatamente me está mostrando de manera muy fácil y concreta. Es una manera de controlar acá dos listas diferentes. Por ejemplo acá 6, voy a poner 6 acá. Se está duplicando, por lo tanto me está mostrando el mismo. Si pongo acá el 3 por ejemplo, también el 3 y el 3 acá se está duplicando.
Eso es, por ejemplo, cuando yo estoy ingresando datos y alguien me está dando datos duplicados. Por ejemplo, la misma persona nuevamente estoy comenzando a ingresar. Si pongo con este formato condicional, cada que yo quiera poner la misma persona me va a decir que ya está ingresado, me va a aparecer en rojo, y en la parte derecha me va a decir en qué parte está ya duplicado. Entonces es muy interesante esto de los formatos condicionales. Aparte de ello, tenemos acá, por cuestión de tiempo, vamos a repasar muy rápidamente. Acá tenemos similarmente reglas acá superiores e inferiores. Si marcamos acá todo esto, vamos a venir a la parte de formato condicional y vamos a decir esto. Si en caso esto, que sería el rango, son mayor a 10 elementos, entonces me va a aparecer de color acá rojo. Si digo que es menos, por ejemplo acá 8, por ejemplo, me está apareciendo menos. Al igual que esto, puedo ir reduciendo significativamente el rango de celdas que sean superior a 1. Entonces de esta manera puedo yo determinar cuáles son de ellos. Igualmente tenemos acá, en caso sea superior los valores al 10%. En este caso acá tengo, por ejemplo, el porcentaje. El 27 sería equivalente a un 100%. Entonces vamos a ver acá, a medida que voy aumentando el porcentaje, los números que van sobrepasando el mismo se van a ir acá viendo. Entonces aplica formato a las celdas cuyo rango sea superior al porcentaje acá. Esto en sí es el porcentaje de elementos que contienen nuestra información acá, nuestras celdas. Similarmente tenemos acá valores inferiores, porcentajes de valores inferiores por encima del promedio y todo ello. Tenemos por otra parte, aparte de este formato condicional propio, estas barras de datos. Por ejemplo acá puedo poner una barra de datos de esta manera. Esto se adapta perfectamente a la cantidad en cuanto a porcentajes. Por ejemplo, el 27 sería 100% porque es el máximo valor. Si venimos acá y ponemos cualquiera de estos, vemos que aproximadamente acá puedo poner el 30. La mitad de 30 sería 15, y como vemos el 15, acá está la mitad prácticamente. Vamos a poner acá 7, sería 7.5 el equivalente. Esto está en la mitad de la celda pintado de este color verde, y la mitad de 15 aproximadamente 7.5, pero acá está, esto sería una cuarta parte de toda la celda. Entonces aquí vamos a poner 1. Se adapta también esto para que sin necesidad de ver el valor directamente vemos el color y vemos estas gráficas. Vamos a entender cuál es el valor máximo, el 100% y todo ello. Igualmente puedo venir acá y decir con lo mismo que tenemos, pero el relleno sólido sin este degradado acá de contenido. Muy bien, entonces el color es mucho más puro y fuerte. Similarmente, en lugar de poner acá estas barras, vamos a utilizar un degradado acá. Por ejemplo, estas gamas de colores se van adaptando. Esto tiene lógicamente un significado, lo sabemos bien acá. Por ejemplo, hago ahora clic y vemos acá estos valores inferiores son mucho más tenues. Entonces esto, por ejemplo, el 6 es un valor que está mostrando acá, y estos colores van degradándose de esa manera, de color más grueso hasta más suave, que sería al 30. Muy bien, vamos a borrar todo el formato. Aparte de ello, tenemos acá unos iconos. Voy a borrar el formato también en esta parte. Si yo quisiese saber de uno solo cómo están estos, si está sobre la base del medio o inferior, recordamos que el más alto es el 30, el medio es el 15 y el más inferior es el 1. Puede ser a través de símbolos y no precisamente colores. Por ejemplo, acá vengo, conjunto de iconos, y digo a partir de acá. Por ejemplo, hago clic y los que están inferiores de la media acá me muestra hacia abajo, los que están al centro me muestra al centro acá la flecha apuntando y de otro color, y los que están en un grado superior en base a la media, los números vemos acá 21, 24 y 30 son valores altos,
me muestra hacia arriba. Entonces con estas flechas también inmediatamente me puedo dar cuenta de cuáles valores están dentro de lo permitido y cuáles valores están muy abajo de lo esperado y cuáles están arriba. Lógicamente que acá parece que no tiene significado, parece que no tuviera valor o no tuviera mucho impacto esto. Pero cuando nosotros vamos a manejar una lista de 400 ítems, alrededor de unos 2000 elementos o celdas, esto nos va a ser de total utilidad realmente, porque no vamos a poder revisar todos cuáles están dentro de parámetro. Entonces se nos va a hacer realmente difícil, increíblemente difícil encontrar cuál está dentro de la media. Entonces con estos prácticamente va a ser muy fácil. Entonces estos símbolos podemos utilizar y tenemos muchos más diferentes acá con colores redondos. Por ejemplo, estos símbolos entonces están elaborados de manera muy afianzada, de manera muy estricta, de una manera bien pensada. Entonces así lo han hecho los de la Microsoft. Tenemos también las valoraciones. Acá podemos utilizar una especie de valoraciones como estos, una especie de mini gráficos. Más adelante vamos a ver eso. Tenemos acá y vemos similarmente. Por ejemplo, pueden ser con estos o con estos. Si hago clic, vemos acá este pequeño elemento que lógicamente que los que están pocos, vemos acá, por lo tanto están coloreados pocos. Los que tienen mucho, el valor máximo, por ejemplo, está totalmente coloreado. Vamos a borrar el formato y podemos establecer nosotros nuestras propias reglas y borrar las reglas las cuales habíamos establecido. Nosotros hemos estado utilizando esto, borrar formato, que prácticamente sería lo mismo que borrar las reglas. Y podemos administrar todas las reglas que nosotros hemos creado. Vamos a continuar entonces. Otra parte que queremos observar, si yo marco todo eso, por ejemplo, en formato condicional, es una nueva regla. Todos estos ya hemos visto, pero acá el último en este caso, vamos a ver que yo puedo poner una fórmula y en base a la fórmula tener un formato como yo quiera. Entonces, por ejemplo, voy a poner una función en este caso, fórmula. Entonces voy a decir contar si, voy a abrir en esta parte un paréntesis y ahora voy a marcar. No necesitamos aprender esta fórmula, más adelante lo vamos a hacer. Y en este instante estoy marcando y a partir de acá voy a poner punto y coma y luego voy a marcar el primer elemento. Voy a quitar estos y ahora voy a cerrar el paréntesis mayor a 0 y voy a decir que una vez que se cumpla esta condición, o sea, estoy comparando esta lista con esta lista, cuando se encuentre repetido me va a cambiar el formato a un color diferente. Entonces voy a elegir esto y voy a decir aceptar. Como vemos acá me muestran dos valores. El 15 significa que efectivamente hemos cambiado el color de fondo porque se repite con otro 15. El 30 se repite con otro 30. Por ejemplo, acá tenemos un 6. Si yo cambiase esto a 6, vemos como inmediatamente me ha cambiado el color de fondo porque me dice que efectivamente tiene otro duplicado en esta lista. Entonces, de esa manera se puede manejar el formato condicional. Otra cosa que tenemos acá sería dar formato como tabla. Vamos a hacer mucho más pequeño porque acá vamos a ocupar toda esa tabla. Vamos a eliminar todo esto, borrar todo. Muy bien. Cuando yo manejo esto, por ejemplo, si este titular lo quiero borrar todo, similarmente de acá, tengo en esta parte, voy a eliminar también, tengo todo lo que sería mi tabla y en este momento no está como formato de tabla, está simplemente como ingreso de datos. Yo puedo marcar todo esto y a partir de aquí venir a formato de tabla y puedo dar un formato completo acá. Tenemos muchos de estos, o dar un nuevo estilo totalmente. Si elijo cualquiera de estos, inmediatamente me aparece un cuadro de diálogo y me dice que acá están marcados todos estos elementos en esta parte. Si en caso yo me he equivocado, puedo hacer clic y nuevamente marcar hasta donde yo quiero. Muy bien, en este caso voy a decir que quiero todo esto hasta ahí. Voy a hacer clic y voy a decir que efectivamente tiene encabezados. Si tiene encabezados, cada uno de estos encabezados va a tener una función bastante interesante.
Si no tiene encabezados, lo va a tomar de manera llana, esto como parte de la tabla, como parte del contenido de la tabla, y me va a crear otros encabezados. Voy a decir que tiene encabezados, y ahora vemos cómo nos muestra acá una lista desplegable. Entonces, esta lista desplegable nos permite ver todos los valores que tienen cada uno dentro de su columna. Por ejemplo, acá en ingresos tenemos alimentación, viáticos y todo eso. Acá tenemos los mismos. Y por ejemplo, solo quiero ver, acá voy a deseleccionar todo, solo quiero ver nada más que de hogar, hago aceptar. Y como vemos, la tabla solo me muestra de hogar. Voy a venir y voy a decir que quiero acá, en este caso, borrar el filtro y nuevamente me muestra la tabla original. Aparte de eso, voy a borrar acá incluso en inicio, voy a borrar el formato e incluso puedo quitar acá, por ejemplo, cualquier formato que tenga anteriormente. Voy a hacer control Z para tener el texto mucho más puro como esto. Aparte de ello, yo puedo venir acá y decir que quiero un nuevo estilo de tabla. Entonces hago clic y yo ya puedo establecer acá cómo quiero las franjas. La primera franja, por ejemplo, acá puedo decir un formato diferente, el tamaño de ancho, puedo cambiar muchas cosas. Por ejemplo, este verde, vemos acá como la primera franja me pone un color verde. La segunda puedo elegir formato y en lugar de ese verde un amarillo, y acá me va a dejar de esa manera. Entonces, cuando yo convierta esto, venimos acá en esa primera opción, ya tenemos por ejemplo todo esto. Cuando yo convierta esto en tabla, puedo elegir dichos formatos acá. Entonces tengo muchos de estos y puedo crear uno nuevo, como hemos dicho. Entonces en la primera fila lo creo con un color respectivo, la segunda con otro color diferente, y establezco esto como predeterminado incluso, y podría decir aceptar, y ahora podría dar acá ese formato acá. Muy bien, tenemos diferentes modos. Ok, vamos a ver ahora, en este caso vamos a borrar totalmente el formato. Eso también vamos a borrar. Vamos a borrar formato. Muy bien. Y en esta parte vamos a decir que no queremos los encabezados en como tal. Muy bien. Muy bien. Tenemos acá ahora nuestra tabla propiamente y podemos seguir nosotros en inicio haciendo mucho más. Acá tenemos nuestros estilos, varios de ellos, y podemos cambiar también. Ahora, si yo me posiciono en un lugar concretamente o en varios de ellos, en varias celdas, acá tenemos para cambiar el color de fondo en esta parte. Incluso el formato también. De acá tenemos muchísimos más y nuevos estilos de celdas que nosotros podríamos dar en esta parte. Entonces, si solo quiero unas cuantas celdas, por ejemplo, a todo esto, la primera parte, vamos a marcarlo. Si queremos solamente ese color, acá está, tenemos varios y podemos marcar, y ya se encuentran en esta parte izquierda sin afectar a los demás. Pero generalmente cuando manejamos tablas completas, nosotros podemos dar formato de tabla y utilizar cualquiera de estos. Y todos aquellos que hemos utilizado acá en formato, podría prácticamente ponerlo normal y me va a regresar al anterior respetando toda mi tabla. Esto también de la tabla, si quito en este caso todo el formato, vengo acá a insertar y digo tabla. Por ejemplo, cuando esto me considere que no es una tabla, me va a poder crear acá una tabla. Vamos a poner estos números mucho más limpio en otra hoja. Voy a copiar acá y voy a venir a esta parte de inicio. Voy a venir a pegar y voy a decir que solo quiero pegar. En este caso vamos a ver el contenido puro. Muy bien, vamos a pegar los valores y acá están los valores. Marcando así, ahora vengo a insertar y digo tabla, y ahora me dice con los encabezados y todos me está respetando como tabla. Entonces es igual que yo lo había creado acá con dar formato de tabla, y aparte hemos dicho lógicamente que podemos dar formato a las celdas. Aparte de ello, nosotros tenemos la oportunidad, en este caso vamos a ampliar así,
tenemos la oportunidad de insertar más elementos. Yo estoy acá posicionado en este segundo elemento, en la segunda fila. A partir de acá voy a venir a insertar y puedo insertar acá una fila. Como vemos, me he insertado toda esta fila. Voy a hacer control Z. También puedo insertar no solamente fila, sino columna a partir de acá, y me he insertado toda esta columna. Igualmente tengo para insertar lo que sería un espacio acá de la tabla encima. Como vemos, encima del lugar donde me encontraba me ha creado una fila. Entonces podemos acá seguir insertando celdas, e incluso cuando yo inserte celda me dice en esta parte que todo lo va a desplazar hacia abajo. Muy bien. Si voy a insertar hoja, me va a crear otra hoja en este lugar, al igual que apretaría este símbolo de más. Similarmente, igual que insertar, tenemos para eliminar una celda como esta, eliminar una fila completa, una columna completa, eliminar toda la tabla o la fila de la tabla, acá eliminar la hoja entera, eliminar columnas de la tabla y filas de la tabla. Tenemos mucho entonces acá por poder hacer desde esta parte. Y en cuanto a formato, es bastante interesante esto porque yo puedo comenzar a personalizar todos estos. Voy a hacerlo de esta manera, voy a acercarme un poco más. Muy bien, en cuanto a formato, puedo determinar el alto de la fila de donde yo me encuentro. Hago clic y acá en este instante está 15. Yo puedo decir que sea 30, el doble, hago aceptar. Y ahora vemos cómo me ha duplicado con una exactitud matemática, pues yo he dicho el valor exacto. Si desde acá, lógicamente que puedo, e incluso puedo ver también el valor en un tooltip que me aparece en la parte superior, pero con esto puedo tener mucho más certidumbre al respecto. Igual acá a ajustar al alto de la fila. Por ejemplo, acá si yo lo he forzado de esa manera, acá tiene mucho espacio. Este espacio no está siendo utilizado. Si vengo a formato y digo ajustar, me ha ajustado automáticamente. Es igual que hacer dos clics sobre esta línea entre uno y otro. Hago dos clics y se me ha ajustado automáticamente al contenido. Al igual que se hace con filas, también se puede hacer con anchos de columna. En este caso, en donde yo me encuentro, puedo establecer el ancho. Puedo ajustar automáticamente como hemos hecho acá. Hago dos clics y automáticamente se ajusta al ancho del contenido. Acá también tenemos eso y el ancho predeterminado, el cual sería acá 10, y lo digo aceptar. Muy bien. La visibilidad, en este caso puedo en esta parte ocultar la fila, ocultar columnas, ocultar la hoja entera, o una vez ocultado puedo mostrar. Muy bien, vamos a ver cómo es. Si yo estoy ahora acá en esta parte de egresos o alimentación, estoy en alimentación, puedo venir y decir ocultar exactamente acá toda esa fila de alimentación, y ahora vemos que no se encuentra nada de eso. Hago control Z, esta parte que estaba se ha escondido totalmente. Entonces todo esto se ha escondido. Puedo hacer otra vez acá, por ejemplo ahí. Vamos a hacer mucho más pequeño e incluso un poco más. Ahora sí. Muy bien. Entonces lo que yo voy a hacer es esconder esto. Voy a venir acá a la parte de formato y voy a decir en la parte de esconder acá ocultar toda la fila. Vamos a ver cómo se oculta toda esa fila, todo eso que habíamos puesto. También puedo ocultar esto de alimentación en lugar de toda esta fila, toda una columna. Entonces yo me posiciono acá, puedo venir a la parte de formato, voy a ocultar toda la columna y ahora no está ingresos. Si en algún momento yo voy a otra parte, regreso aquí y ha desaparecido. Entonces posicionándome sobre la tabla, puedo venir otra vez a formato y voy a decir acá en ocultar y mostrar. En la parte de abajo está mostrar fila y mostrar columna. Entonces voy a decir que quiero mostrar columna. Vamos a marcar todo lo que sería esto acá. Vamos a venir y vamos a decir mostrar columna. Y si en caso yo una fila lo he escondido, también puedo venir desde esta parte marcando toda mi hoja
y decir mostrar filas. Entonces todo lo que había escondido va a aparecer nuevamente. Igualmente puedo mostrar, a este caso ocultar toda mi hoja y después mostrar todas las hojas. Entonces acá tengo hoja 1, hoja 2 y resulta que en la hoja 3 tengo alguna especie de contraseñas o tengo datos importantes que no quiero que nadie vea. Entonces voy a poner acá, por ejemplo, 1, 2, 3. Entonces yo puedo venir a esta parte, a formato, ocultar, y voy a decir que quiero ocultar la hoja. Entonces acá solo está hoja 1, hoja 2 y no me muestra la hoja que había creado recientemente. Entonces puedo venir nuevamente a formato, en ocultar, y puedo decir mostrar hoja. Y me dice que las hojas escondidas acá, solo hay una que sería hoja 3. Digo aceptar y ahora nuevamente me aparece la hoja número 3. En formato también tenemos acá, por ejemplo, para organizar hojas, cambiar el nombre a la hoja, mover o copiar una hoja hacia otra parte. Por ejemplo, acá sabemos que si nosotros hago clic, puedo en este caso acá mover o copiar, hago clic y puedo copiar a otra parte, por ejemplo en este lugar, y voy a decir crear una copia del 1. Por lo tanto acá está el original y acá está la copia. Si me encuentro también acá en formato, puedo venir y decir que quiero a esa parte, por ejemplo acá mover o copiar hoja. Entonces es la misma función, igual que las etiquetas que hace rato hemos indicado. Acá también podemos poner el color de la etiqueta, exclusivamente la hoja acá como está azul, y podemos proteger la hoja. Eso es muy importante, vamos a un poquito abordarlo. Muy bien, cada uno de estos elementos por defecto vienen bloqueados. Si hago clic con el botón derecho, vengo a formato de celda. En formato de celda, en proteger, vemos que viene bloqueado. ¿Por qué? Porque cuando yo venga aquí y diga proteger hoja, haga clic, me va a pedir una contraseña y me va a decir que los elementos protegidos, por ejemplo acá, no voy a poder modificar. Acá dice seleccionar celdas bloqueadas y seleccionar celdas desbloqueadas. Entonces yo, como ya están bloqueados, cuando ponga contraseña, por ejemplo, no voy a poder hacer cambios en el mismo. Por ejemplo, voy a decir que no quiero nada de esto, voy a poner contraseña y ahora voy a decir aceptar. Y tengo que confirmar la contraseña para que no me equivoque. Hago aceptar. Ahora cuando estoy acá, quiero ingresar, hago clic, no me permite hacer nada acá, no puedo cambiar, modificar nada. ¿Por qué? Porque están protegidos. Puedo hacer control Z, nuevamente acá, por ejemplo, e incluso haciendo control Z sigue protegido, no me está dejando. Entonces lo que voy a hacer nuevamente es venir a formato, acá desbloquear hoja, y voy a poner la contraseña para desbloquear. Ya está desbloqueado toda mi hoja y el respectivo contenido. Pero ¿qué pasa si todo esto lógicamente está bloqueado menos estos ítems? Voy a hacer clic con el botón derecho, voy a venir a formato de celda acá. Vamos a hacer un poco más así para que veamos que efectivamente se encuentra acá. Clic con el botón derecho y acá está formato de celda. Muy bien. Estando en formato de celda, voy a decir que no estén bloqueados estos. Ok, hago aceptar. Y ahora en mi tabla, por ejemplo, en inicio, acá en formato, y voy a decir proteger hoja, y voy a decir que, por ejemplo, acá lógicamente no me permita seleccionar celdas ni bloqueadas, ninguna de estas. Muy bien, seleccionar celdas desbloqueadas, quiero que me seleccione las desbloqueadas, por algo lo he desbloqueado. Voy a poner contraseña, voy a confirmar la contraseña y ahora tengo acá. Ninguno me permite modificar, solamente estas, y puedo acá de alguna manera alterarlos. Por ejemplo acá sería, entonces he podido cambiar estos valores pero no el resto, y no estoy pudiendo hacer, por más que haga clic sobre estos elementos no me deja. Entonces nuevamente vengo a formato y digo desbloquear hoja y voy a poner la contraseña y ya está nuevamente todo. Entonces ya sabemos que marcando eso, por ejemplo, clic con el botón derecho, formato de celda,
y tengo que saber que por defecto viene bloqueado, y a partir de ahí en formato puedo bloquear o desbloquear. Muy bien. Para acabar esta parte tenemos lo que sería editar. Acá, por ejemplo, vamos a borrar todo esto. Tenemos en primera instancia para borrar toda esa parte. Tenemos para borrar solamente el formato que lo hemos dado, si todo está acá con este color, por ejemplo. Puedo borrar solamente el formato. Puedo dejar el formato y borrar el contenido. Puedo borrar los comentarios. Más adelante vamos a ver cómo poner comentarios. Y puedo borrar los hipervínculos. También vamos a ver más adelante los hipervínculos. Entonces tenemos acá todo ello. Puedo quitar y borrar absolutamente todo. Hago clic, no está ni formato ni contenido. Muy bien. Esto nos permite a nosotros de alguna manera acá, por ejemplo, utilizar esto que serían unas operaciones rápidas. Por ejemplo, acá puedo sumar, inmediatamente me va a dar el resultado. Voy a ampliar esa parte, quiero que esté bien claro. Muy bien. Voy a hacer de esta manera, hasta acá. En la última parte es donde me va a aparecer el resultado. Entonces, si yo lo digo directamente acá en sumatoria, me ha sumado inmediatamente todo esto y me ha dado el resultado acá. E incluso voy a hacer control Z o una operación atrás. Si yo marcase esto hasta abajo y acá donde tendría que estar el resultado, por ejemplo, de hecho ya me aparece varios de estos elementos que tengo. En la parte inferior, en esta barra de estado, me aparece, por ejemplo, el promedio, cuánto es, acá el recuento, cuántos elementos o celdas están seleccionadas, y la suma total de todos estos. Entonces ya tenemos en la parte inferior, incluso antes de colocarlo. Pero acá tenemos para visualizar y no ponerlo de manera manual, la sumatoria, como hemos dicho, en esta parte. Muy bien. Voy a hacer control Z, aparte de la sumatoria, puedo sacar un promedio. Y sabemos que el promedio se multiplica acá, en este caso, todos estos se suman todos estos y se divide en la cantidad de elementos que hemos sumado. Entonces acá me lo saca automáticamente y está este promedio. Muy bien. También tenemos acá para sacar y contar números. ¿Cuántos son? Claro que ahora es fácil de contar porque acá tenemos incluso los números, pero es poco. Cuando tenemos una gran cantidad de elementos, esto es totalmente útil. Hago clic y me dice que 10 elementos yo he seleccionado. Pero si tengo 300, 400 elementos, me va a servir esto para contar. Muy bien. Luego tenemos el máximo número de todo esto, que sería prácticamente esto. Al igual que puedo poner el mínimo número, en la parte inferior me pone, que sería este número, me lo pone acá el mínimo número. Y por último tenemos acá para agregar más funciones que nosotros consideremos necesarios. Vamos a borrar todo esto. Y en esta parte tenemos, por ejemplo, para el rellenado. Si yo tengo acá un número, por ejemplo, vamos a hacer más abajo, tengo 10, si quiero esto, marcar hasta acá. Quiero que me rellene con determinado contenido, vengo acá y digo, por ejemplo, hacia la derecha, y con el primer contenido me duplica. Entonces tengo acá. Luego voy a hacer control Z. Tengo también en esta parte para generar una serie. ¿Qué significa serie? Yo puedo establecer el incremento de cuánto en cuánto me va a aumentar hasta el final. Puedo poner un límite e incluso acá puedo poner el tipo que sea un incremento geométrico, una cronología que sea pasos por pasos, el autorrellenado que sería el más importante, que más adelante vamos a ver. Y entonces vamos a ver, se supone que el autorrellenado en este instante no va a tener efecto, pero si yo pongo números consecutivos acá, por ejemplo va a ser el 11, y ahora yo voy a marcar hasta aquí, o voy a poner acá 15. Muy bien, se está aumentando de 5 unidades en 5 unidades. Vengo a la parte de acá y en lugar, como ya hemos visto a la derecha, se puede hacer a cualquier lado. En serie, vengo a serie y digo acá autorrellenado, y ahora cuando hago aceptar vemos que me ha aumentado de 5 en 5, 10, 15, 20, 25 y así sucesivamente hasta el final. Muy bien.
Ahora tenemos en la parte derecha, ya casi para acabar, esta parte, organizar el contenido. En este caso, cuando yo marco todo esto, de esta manera, voy a hacer más pequeño, puedo hacer que se organice en este momento. La A, por ejemplo, es la primera letra, la B es prácticamente sería la última letra del alfabeto, de la cual existiría en esta lista completa. Por lo tanto, yo puedo decir de qué manera quiero que se organice, teniendo en cuenta que a alimentación pertenece todos estos valores, académico todos estos valores y así sucesivamente. Entonces, si yo comienzo a ordenar esto, lógicamente con sus respectivos valores también se van a ordenar. Entonces vengo acá a ordenar y puedo decir, por ejemplo, de la A a la Z. Y ya hemos ordenado, voy a hacer control Z. La A voy a poner un fondo para ver el cambio. Voy a poner este verde. Y el último voy a poner este color rojo. Muy bien. Este anaranjado aproximadamente voy a marcar ahora y voy a decir que quiero ordenar de la A a la Z. Como vemos, el primero había sido académico. No es esto, nos habíamos equivocado, no hay problema. Pero significa, lo que queremos ver es que nos ha organizado de forma alfabética con sus respectivos valores horizontales. Entonces ha cumplido bastante bien su rol. Si hago control Z, acá académico es el primero, esto lo voy a dejar sin efecto. Esto académico es el que nos interesa. Muy bien, voy a elegir todo esto ahora y viniendo nuevamente a ordenar y digo a la inversa, que empiece del último elemento en orden alfabético y vaya descendiendo hasta el primero, que sería. Aparte de ello, podemos ordenar nosotros con orden personalizado. Hago clic y acá tengo, por ejemplo, me dice ordenar por ingresos. Acá, por ejemplo, tengo ingresos o lunes, martes. ¿Cuál de estos parámetros voy a tomar primero? Entonces puedo decirlo, por ejemplo, el lunes, a partir del lunes. Entonces todo lo demás se va a basar acá hacia la izquierda y hacia la derecha en sus respectivas filas. Entonces le digo, no quiero en base al color que me organice, ni en base a la fuente, ni en base al icono de la celda que yo pusiese. Quiero en base al valor. Entonces me dice, muy bien, solo basándonos en el lunes. Acá vamos a poner de esa manera. Quiero todo esto para que veamos efectivamente acá color verde. Muy bien, y esto vamos a poner un color anaranjado suave como este. Muy bien, y acá voy a cambiar y alterar valores para que me lo ordene de esa manera. Ahora, una vez seleccionado, voy a venir a ordenar y voy a decir en esta parte ordenar personalizado y voy a decir que quiero en base a lunes, como son números, quiero sus valores. No voy a ordenar por colores ni nada de eso. Y quiero de mayor a menor, que empiece con el mayor valor del lunes. Todo lo demás se va a acomodar. Hago aceptar y hemos visto que ahora en base a lunes esto es el valor más grande, 410. Vemos y va descendiendo hasta el valor mínimo. Igualmente se puede hacer a la inversa, empezando valor mínimo y continuando con los demás valores. Por último tenemos buscar y seleccionar. En primera instancia acá tenemos buscar, podemos buscar cualquier valor, es igual que apretar en esta parte control B, B grande, y puedo buscar alguna palabra. Ahora lógicamente que tenemos pocos elementos, pero cuando tengamos una hoja muy grande vamos a necesitar bastante. Por ejemplo, puedo buscar acá personal y digo buscar y acá ya me marca dónde se encuentra. Incluso puedo reemplazar. Busco todas las palabras que dice personal y voy a poner único. Entonces vamos a poner en esta parte único y voy a decir ahora reemplazar todos o uno por uno. Entonces voy a reemplazar todo y me dice aceptar y acá está. En lugar de personal ya me ha cambiado a único. Voy a cerrarlo. Voy a venir nuevamente acá. Aparte de buscar y reemplazar, puedo ir a un elemento concreto, ir a un elemento especial. Puedo buscar una fórmula exacta que yo he puesto, buscar comentarios, buscar formatos condicionales. Acá alguna constante que yo tenga por ahí. Más adelante vamos a ver esto de las condicionales y constantes, al igual que la validación de datos que hemos hecho.
Y por último tenemos dos elementos que sería seleccionar objetos, que más adelante vamos a ver cuando ingresemos objetos, y el panel de selección. Cuando hago clic en la parte derecha me dice todos los elementos que tengo acá. En este momento, como son textos puros, lógicamente que no me aparece el elemento como tal, entonces no se ve mucho, pero vamos a poner más adelante y vamos a ver cómo esto es bastante útil. Y acá tenemos el seleccionador, en este caso de objetos. Hasta aquí esta parte que sería un poco más general, no tan concreto y específico exclusivamente de Excel. Más adelante vamos a ver todo lo que respecta a Excel para el manejo propiamente de las columnas, filas, celdas, hacer operaciones, todo ello. Y mucho más adelante estaremos viendo lo que son las tablas, el manejo de tablas, los gráficos, cómo vamos a hacer tablas inteligentes, las fórmulas, funciones, el diseño de la página para la presentación final. Estaremos viendo todas las demás opciones. Nos estamos alargando un poco en este curso porque realmente queremos aprender cada una de las funciones, cada una de las utilidades que tiene el programa. De lo contrario, tenemos ya un curso bastante corto, menos de media hora, en nuestro canal de YouTube. Por lo tanto, acá nos va a permitir a nosotros profundizar. Esto es una especie, prácticamente es un curso que nos va a tomar varios días estudiarlo para así aprender mucho mejor. Entonces, para poder así también sacar el máximo provecho al programa. Entonces vamos a continuar enseguida con el manejo de las diferentes acciones dentro de las celdas, columnas, filas y los datos y análisis de los datos.